estaremos en comunicación constante, Luis Alberto, gracias. Gracias, le quiero dar la bienvenida. Ella es una gran periodista y escritora en el país. Es de Monterrey, acreedora al Premio Nacional de Periodismo en el 2006 fue, y al Premio de Periodismo Ortega y Gasset, edición 25 en 2008. Lleva pues 24 años, más de 24 años en el periodismo. Me refiero a la escritora y periodista San Juana Martínez, quien escribió ayer en La Jornada un pues análisis de la detención de el doctor Mireles, que está siendo, insisto, trasladado aquí a Sonora. Ahorita voy a hablar con el delegado de Gobernación, y hace y disecciona San Juana Martínez lo que viene siendo pues la crónica de una detención anunciada. El doctor José Manuel Mireles sabía que lo iban a arrestar, dice San Juana Martínez. Presentía la traición y esperaba como un destino manifiesto ese acto cobarde. La orden, le dijeron, viene directamente de Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad de Michoacán. San Juana, te saludo con gusto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto enorme estar con tu auditorio. No, al contrario, el gusto es de nosotros. San Juana, ¿qué es lo que tratas de decir para que nos expliques? Ya he estado leyendo yo aquí en el auditorio, pues este artículo tuyo en La Jornada. Mireles se titula "No quiero ser un mártir, solo quiero seguir limpiando de criminales a Michoacán". ¿Quién era el doctor Mireles, para darnos una idea? Pues mira, yo he ido varias veces a Michoacán y he estado cerca haciéndole entrevistas durante varios días, y bueno, pude ver perfectamente que era un hombre pues que está luchando efectivamente por limpiar, como él mismo lo dice, Michoacán. Lo que sí puedo decir es que las pruebas de que la actuación del doctor Mireles eran apoyadas por el pueblo, pues están ahí. Siempre había seguidores, las autodefensas estaban ahí. Yo cuento en una entrevista que se publica precisamente en el mes de julio, Nexos, una entrevista en donde cuento los inicios del doctor Mireles, es decir, de cómo él desde su consultorio empezó a recibir diariamente niñas violadas. Niñas, te estoy hablando de menos de 14 años. En unos meses recibió 200 niñas violadas, hasta que hizo una junta con los padres. Todos empezaban a contar, a relatar, a narrar lo que estaban viviendo de secuestros y de cómo el crimen organizado se había apoderado del pueblo de Tepalcatepec, concretamente en Michoacán, y que fue uno de los primeros pueblos, junto con La Ruana, levantados en armas para combatir a los templarios. Ahí cuenta de manera cruda lo que ellos sentían, ¿verdad?, al ver que tomaban no solamente sus bienes económicos, tierras, negocios, los extorsionaban, sino que también secuestraban, violaban y desaparecían a sus mujeres, es decir, a sus hijas, sus esposas, sus hermanas, sus madres. Entonces, fue esta la razón. Él cuenta cómo empezaron sus batallas, cómo empezó siendo él y la mayoría cazadores natos, o sea, dedicados a la cacería deportiva, pues tomaron esas armas que tenían, y evidentemente pues al principio fue muy complejo. Pero pues ya eso fue en febrero del 2013, o sea, ya después de año y medio, pues evidentemente existe ahí una fuerza popular que tiene sostenido al doctor Mireles. Y bueno, él cuenta en una grabación que pidió que se le hiciera antes de que lo detuvieran de manera traicionera. Él cuenta que Castillo le pidió que fuera a La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, para armar la Guardia Rural, es decir, para convencer a sus habitantes que se oficialicen y que se legalizaran, ¿no? Pues él se dio cuenta que fue una trampa, porque en ese momento lo detuvieron. Y lo detuvieron con armas, pero armas que estaban debidamente registradas. Él ya las había registrado, las de él y las de sus escoltas. Entonces, la orden de aprehensión supuestamente es por portación de 8 armas de alto impacto, pero pues realmente él dice que no es así, ¿no? Entonces ahí hay bastantes incógnitas todavía por resolver. San Juana, entonces me estás dando el origen, el contexto de quién es, bueno, Mireles, cómo empezó esto y cómo es que está terminando. Entonces, estamos frente a que
una detención arbitraria del Estado mexicano? Porque también yo tengo entendido, primero impulsaron un es decir, a una población armada ahí en Michoacán, es decir, después los enfrentan, pero ahora contra Mireles y cuando el grupo de templarios, la tuta, es decir, están ahí sin que los ataque el gobierno frontalmente. Bueno, el principal cuestionamiento que se le hace en este momento al comisionado, a quien se le conoce como el virrey en Michoacán, porque viola todo tipo de garantías y por supuesto viola la propia Constitución al ingerir su presencia y al estar ahí, ¿verdad?, por orden, por mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, el principal cuestionamiento es por qué desarmar a las autodefensas y no desarmar a los templarios. Ahora el principal cuestionamiento es por qué detener al doctor Mireles y no detener a la tuta, que aparentemente todo el mundo sabe que en Michoacán donde está, así como todo el mundo sabía dónde estaba el Chapo Guzmán en Sinaloa, ahora en Michoacán todo el mundo sabe dónde van y despachan con la tuta. Siempre dicen van al cerro, hacen una fila, o sea, se da a conocer que la tuta tiene una videoteca de la mayor parte de la clase política, es decir, diputados, funcionarios, regidores, de todos los partidos que lo han ido a visitar, y él tiene esa videoteca, así como tenía el video donde estaba con el hijo de Fausto Vallejo. Entonces, que supuestamente por eso lo tienen agarrado, tiene agarrada a la mayor parte de la clase política. Los vínculos que se le relacionan entre la tuta y el comisionado Alfredo Castillo, pues son vínculos que da a conocer la gente en sus testimonios, da a conocer el doctor Mireles y otras autodefensas que no se han alineado con el gobierno, pues porque aquí habría que hacer una diferenciación. Hay un escenario de varios actores, es decir, está dadas ya las condiciones para que surja una guerra civil, porque el comisionado de Enrique Peña Nieto lo que hizo muy bien fue dividir a las autodefensas, es decir, en buenas y en malas. La gente identifica a las autodefensas malas, las que traen uniforme y las que están alineados con el gobierno, porque andan haciendo ahí fechorías y porque se supone que muchos de ellos son arrepentidos, templarios arrepentidos. Entonces, evidentemente aquí hay un escenario en donde se respira, en donde se siente la pólvora, como dirían en Centroamérica. ¿Así tan fuerte, San Juana, están dadas las condiciones, dices, en Michoacán para que surja una guerra civil por la división que impulsa en las autodefensas el gobierno de Peña Nieto? ¿Así está la situación? Así está la situación. O sea, yo creo que el experimento de Peña Nieto al imponer un virrey, un comisionado, es estrepitosamente un fracaso. Y lo dicen las estadísticas, lo dice la realidad cotidiana. Es decir, la violencia continúa, la economía de Michoacán sigue sometida al crimen organizado, siguen pagando cobro de piso, están cobrando lo que quieren, un kilo de tortilla a nivel cotidiano, un kilo de tortilla en otros lugares te cuesta 10, 12, pues ahí lo venden en 17, en 18, en 20, hacen lo que quieren con los precios de la carne, siendo un estado ganadero, lo hacen también arrebatando las huertas con todo y documentos, con documentos a sus dueños. Los templarios siguen dominando la cuestión económica, y hay ciudades en donde el comisionado jamás permitió a las autodefensas encabezadas por Mireles ingresar en esas ciudades porque son santuarios templarios. Estamos hablando precisamente de Lázaro Cárdenas, un puerto estratégico en todos los sentidos, económicamente hablando, y de trasiego para pues el transporte de droga, evidentemente, y otro tipo de bienes, y de cuestiones productivas, ¿no?, como el hierro. Pues evidentemente ahí te das cuenta, cuando pisas Michoacán, que las cosas no solamente no cambiaron, sino que empeoraron, porque muertos y ejecutados sigue habiendo todos los días. Las ciudades en poder de la tuta siguen siendo ciudades templarias,
porque nunca se les permitió desde que ingresaron, desde que llegó el comisionado Castillo hace 6 meses a Michoacán. Él pensaba que iba a solucionar el problema de Michoacán en 6 meses. Pues realmente fue un error pensar eso, ¿no? Salió peor que lo de Vicente Fox en Chiapas, que decía que lo iba a solucionar en 15 minutos, ¿no? Evidentemente ahí nos damos cuenta que algo les está fallando y que el experimento ha fracasado. Eso es muy importante decirlo. Estoy hablando con la periodista y escritora San Juana Martínez sobre lo que sucede en Michoacán y la detención del doctor Mireles, quien está siendo trasladado a Sonora. ¿Y qué opinión te merece, por último, San Juana, que esté siendo trasladado pues a un penal de máxima seguridad aquí en Hermosillo? Es decir, es un penal pues subrepticio, nadie lo conoce, no sabemos ni el perfil, ni quién llega, quién sale, solo vemos pasar los operativos, los convoys armados por parte, en este caso, bueno, los operativos oficiales que monta la autoridad hacia el penal, y está siendo trasladado así como un, vamos a decirlo, criminal de alto calibre. Bueno, Luis Alberto, sabes que la estrategia penitenciaria y concretamente en este caso la estrategia del comisionado Castillo y Enrique Peña Nieto es aislar aquellas voces que siguen cuestionando su presencia y que siguen cuestionando su modelo. Es un aislamiento. El doctor, en voz de su abogada, ha denunciado que le han violado sus garantías individuales con el arresto, sus derechos humanos, la forma en que lo hicieron, la forma en que lo trasladaron a Morelia, vendado, con una capucha, fue golpeado. La abogada habla ya de tortura. No se sabía en estas últimas horas no se sabía qué penal lo iban a trasladar, podía haber sido cualquiera en México, pero ahí también hay una violación al debido proceso. Entonces, técnicamente, jurídicamente, pues están violando la ley. Quien dice que llegó para construir el imperio de la ley, lo que hace es violar la ley y lo que hace es detener a un hombre que está considerado en Michoacán como luchador social y que muchos mexicanos ya lo tienen identificado como tal, porque el doctor Mireles, en una de las apreciaciones legales de su detención, dice que traía una cuerno de chivo. Digo, yo anduve días y días con el doctor Mireles no anda armado, con una cuerno de chivo es muy visible. El acta de detención dice que la traía colgado, cruzado en su cuerpo la cuerno de chivo. Jamás nadie ha visto al doctor. Los testigos que estaban ahí dicen que es mentira. Jamás lo han visto con una cuerno de chivo de esa naturaleza. Y pues obviamente le sembraron armas y le sembraron droga, porque ese es el estilo del Estado mexicano. Realmente la Procuración de Justicia y el sistema judicial pues es francamente ineficiente y hasta comete este tipo de excesos, ¿no? Así que será muy importante verificar todo con detalle para argumentar y documentar todo este tipo de violaciones que demuestran que finalmente lo que el gobierno está haciendo es aislar y pues acallar la voz del doctor Mireles. Días y días con el doctor y no anda armado, dices, ¿nadie lo ha visto armado? Pues mira, a pesar de haber organizado, digo, todos estos... Bueno, lo que hacen es que en combate, pues él dice que él es el que encabeza. Yo estuve en las reuniones, o sea, días y días me permitió estar, de hecho, ahí lo digo en la entrevista, acompañarlo en su camioneta con sus escoltas. Los que andan armados son sus escoltas, pero sus escoltas se registraron debidamente con Castillo y les dieron el permiso de las armas, de portación de armas. Entonces, pues a mí la verdad es que su versión me parece muy verosímil, porque es lo que yo pude comprobar cuando estuve ahí con él, hace apenas un mes, ¿no? Hace poco. Así es. San Juana, te agradezco mucho, en verdad, esta colaboración, este análisis es muy importante para enriquecer el debate y sobre todo entender frente a qué estamos y qué es lo que está haciendo el gobierno desde Michoacán, y ahora que nos los trae aquí a Sonora le daremos seguimiento. Gracias, San Juana, estamos en contacto. Luis Alberto, ha sido un placer estar en tu espacio de libertad, muchísimas gracias por invitarme, un abrazo y saludos a tu auditorio. Claro que sí, gracias a ti, un abrazo, buenos días.